la meta que me había fijado a mí 6 años después, 6 años antes. I suddenly found myself asking a very fundamental question. Me encontré preguntando y tuve que inyectar mucho dinero de vuelta a mi compañía. I felt inner peace. Sentí paz interior. A few days later, Un par de días después, Mary and I joined a team in Kenya Mary y yo hicimos parte de un equipo en Kenia to teach at our church's International Leaders School of Ministry. para enseñar acerca de nuestra iglesia y nuestro programa de liderazgo. In 2011, I realized that I was called to it by Jesus. Los negocios seguían siendo una parte muy importante de mi vida, pero ahora me daba cuenta que estaba siendo llamado a ellos por Jesús. I was still advancing upward, but my reason for remaining in marketplace leadership had changed dramatically. Seguía avanzando hacia arriba, pero mi razón, mi liderazgo, había cambiado dramáticamente. In conclusion, for me, the benefits of trusting in Jesus En conclusión, para mí, los beneficios de creer en Jesús, His peace, purpose, and provision, es la paz, el propósito y la provisión, the return on investment, if you will, ese es el retorno en la inversión, si quieren llamarlo así, far outweigh the risk of ceding control over my life to Him. era muchísimo más alto que el riesgo de darle control de mi vida a Él. In any event, En cualquier caso, the much greater risk, in my opinion, el riesgo más grande, en mi opinión, is to live my life without regard es vivir mi vida sin importar to God who loves me and created me in His image for His purposes. es vivir mi vida sin importar Dios, sabiendo que Él me creó a su semejanza y para sus propósitos. How about you? ¿Qué tal ustedes? As it may sound, Tan extraño como puede sonar, I knew immediately that the speaker was Jesus, supe de inmediato que la persona que estaba hablando era Jesús, that He was God, que era Dios and that He wanted a relationship with me. y que quería tener una relación conmigo. I was so overwhelmed by the reality of His presence Estaba tan emocionado por la realidad de su presencia that I surrendered my life to Him on the spot. que renuncié mi vida a Él en ese momento. And the following week, I seriously considered changing course and going into full-time Christian ministry. Y la semana siguiente realmente consideré cambiar el curso de mi vida y dedicarme tiempo completo al ministerio cristiano. Nonetheless, Sin embargo, I decided to remain in business and ultimately became CEO and a shareholder in my investment management company. decidí quedarme en los negocios y eventualmente me convertí en CEO de la compañía de inversiones y de manejo de inversiones en la que estoy actualmente. However, my experience of life, including my priorities and attitudes, changed. Sin embargo, mi experiencia de vida comprendió que mis prioridades y mis actitudes cambiaron. While work continued to be very important, it didn't consume me any longer. Mientras que el trabajo seguía siendo muy importante, ya no me consumía. Whereas I had previously often experienced high levels of stress relieved by consuming alcohol, Mientras que anteriormente yo podía sentir cómo ingiriendo alcohol mucho estrés liberaba el estrés. I now felt a genuine peace in the midst of every business emergency, Ahora sentía una verdadera paz en medio de cualquier emergencia de negocios.
and they tend to come with some frequency in the investment business. y también con cierta frecuencia en el mundo de las inversiones. My only explanation for this feeling of inner calm, a few days later, Un par de días después, Mary and I joined a team in Kenya Mary y yo nos hicimos parte de un equipo en Kenia to teach at our church's International Leaders School of Ministry. para enseñar acerca de nuestra iglesia y nuestro programa de liderazgo. In 2011, En 2011, after a doctor told me that I had early stage lung cancer, después de que un doctor me dijo que tenía un estado de cáncer temprano en pulmones, gracias. I also experienced an incredible inner peace and hope. También experimenté una increíble paz interior y una esperanza. The operation to remove the tumor was successful, and 12 years later, I'm cancer-free. La operación para remover el tumor fue exitosa y 12 años después estoy libre de cáncer. Amén. Gloria a Dios. Mary and my children became much more important priorities to me, Mary y mis hijos se convirtieron en prioridades mucho más importantes para mí. while Mary and I had always enjoyed a strong relationship prior to my decision to become a Christian. A pesar de que Mary y yo siempre disfrutamos de una relación muy fuerte, incluso antes de convertirme en cristiano, We were now on the same page ahora estábamos en la misma página in terms of our shared faith. en términos de nuestra creencia compartida. As a result, we became much better Como resultado nos mejoramos mucho at resolving the conflicts that come up from time to time in all marriages. resolviendo los conflictos que se presentan de vez en todos los matrimonios. Since we were now united in seeking God's will in every circumstance. Ya que estábamos unidos buscando la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Returning to this picture, Volviendo a esta foto, I changed direction 180 degrees after my encounter with the person of Jesus. cambié de dirección 180 grados luego de haber tenido el encuentro con Jesús. Business remained a big part of my life, but I now realize was the indwelling presence of God, Era la indudable presencia de Dios, which the Bible tells us occurs the moment we ask forgiveness from Jesus and submit our lives to Him. a lo cual la Biblia nos dice que ocurre cuando renunciamos nuestra vida a Jesús y pedimos perdón. I experienced a new measure of confidence flowing from His presence in my life, and it helped me to make the right choices when confronted with the inevitable ethical pressures of the investment business. Encontré una nueva confianza por su presencia, lo cual me ayudó a navegar las difíciles decisiones que se tenían que tomar en el mundo de los negocios. Additionally, the wisdom I received Adicionalmente, la sabiduría que recibí from God through prayer, de Dios a través de rezar the Bible, la Biblia and the counsel of other Christians, including my wife Mary, y el consejo de otros cristianos, incluyendo a mi esposa Mary, helped me make good business decisions. me ayudó a realizar buenas decisiones de negocios. Over the years, my company experienced some major challenges, but I always felt God's peace, even when others were having great difficulty coping. A través de los años, nuestra compañía vivió muchas dificultades, pero siempre sentí la presencia y la paz de Dios, a pesar de que muchas otras personas estaban teniendo dificultades navegando esto.
For example, when the financial crisis erupted in 2008, Por ejemplo, en la crisis financiera de 2008, and I had to inject a lot of money back into my company, y tuve que inyectar mucho dinero de vuelta a mi compañía, what I call a self-control challenge. quisiera hacer un cambio de ritmo rápidamente a lo que llamo el reto del autocontrol. Success, and this is Warren Buffett, the famous investor. Este es Warren Buffett, el famoso inversionista. Success in investing doesn't correlate with IQ. El éxito en la inversión no se correlaciona con el coeficiente intelectual. Once you're above the level of 25, Una vez que se supera el nivel de 25 años, once you have ordinary intelligence, una vez que tienes una inteligencia ordinaria, what you need is the temperament lo que necesitas es el temperamento to control the urges that get other people into trouble investing. para controlar los impulsos que meten a otras personas en problemas a la hora de invertir. Y entonces piensan qué tipo de personas o qué tipo de socios necesitamos en este tipo de negocio, de plan. I look around here and I can tell that some have been in business for a while. Yo les puedo contar de que he estado en negocios, haciendo negocios durante algunos años, Maybe for many years, quizás muchos años. and some only for a few months, maybe. Y algunos negocios han durado algunos meses quizás. And some of you are considering being in business for the first time or starting. Algunos de ustedes quizás han tenido negocios por muchos años, quizás algunos han empezado hace poco. Some of us are able to get a business plan and start from scratch. Quizás algunos de ustedes han empezado negocios desde lo más básico, Because we started in a business with, at the very bottom, sweeping the floor, porque algunos quizás han comenzado sus negocios desde cosas tan básicas como quizás desde limpiando los pisos and working through the company and maybe even becoming an owner. y ya han trabajado tan fuerte que de pronto algunos hasta han subido hasta llegar a ser socios de la empresa. Some of us are even educated through a school on business. Algunos de ustedes quizás han estado educándose en temas de negocios Or even taken a business from us, or even taken over a business from a family member. o quizás algunos de ustedes han estado involucrados en negocios porque han sido negocios familiares, porque un amigo o familiar los ha invitado. Whichever way we're going into business, we have to make a plan. Sin importar la forma como ustedes han llegado a hacer negocios, lo más importante siempre es hacer un plan. So why do we need a business plan? Entonces, There's several reasons. hay varias razones. But the biggest one La más grande is that it will allow our business to be successful. es para que podamos hacer que nuestro negocio sea exitoso. The business plan sets out the direction for our business. Los planes de negocios empiezan a crear paso por paso hasta llegar al éxito de nuestro negocio, The goals of our business los objetivos de nuestro negocio and the vision for our business. y la visión que va a tener nuestro negocio. A plan should be able to clarify for you who are the right people to hire, El plan también te va a dar la claridad de cuáles son las personas correctas que debes contratar, what are the materials and the supplies that you need to make the business successful and to carry on business. cuáles son los materiales, todos los elementos que necesitas comprar, que necesitas adquirir para poder que tu negocio funcione de la manera perfecta y estratégica. Once you have a plan in place, it will allow you to measure Una vez que tengas tu plan puesto en escena, ya ahí puedes empezar a ejecutar algunas cosas success, y puedes empezar a tener éxito if improvements are needed, y hacer mejoras en el camino si lo necesitas. or maybe it's just time to change the plan all around. Entonces, inclusive si alguna vez necesitas cambiar todo el plan, pues siempre es buen momento para hacerlo. Plan should outline the course of actions the business will act upon. Los planes siempre deben presentarse como una forma, como algo cambiante.
they'll encourage financial support for the success of the business. Pero estos siempre deben de tener una base que permita tener éxito a lo largo plazo para que el negocio continúe creciendo. And it should also give the leaders an opportunity to lead. Y también les empodera a los líderes para tener una buena oportunidad para seguir liderando bajo este plan que ya conocen. Employees and clients in doing business with you. Y todos los clientes y las personas que están haciendo el negocio contigo. It should also, though, the business plan should also include the community around the business. El plan de negocios debería también incluir las personas y las comunidades que están alrededor de los negocios. So they'll understand what the business is about. Porque de esa manera vamos a entender cómo podemos impactar y de qué se trata el negocio. The plan will also include a vision that people can work towards. Y este plan, esto también incluye hacia el público objetivo al cual estamos involucrados. Rather than going here, there, and everywhere else. En vez de ir a estar yendo a muchos lugares al tiempo sin necesariamente estar enfocándonos directamente en un público específico. As I mentioned before, success, Como les mencioné antes, el éxito, the plan should encourage success. el plan debe motivar hacia el éxito. Now the simple answer, Entonces, como una respuesta simple, a plan is needed to guide us in the running of the business. el plan debe dirigirnos hacia donde el negocio debe crecer en un momento determinado. And it allows us to lead as business leaders and to lead those around us. Y debe permitir que esos líderes que están alrededor estén también enfocados en ese plan en el futuro. The plan will outline, so, what is included in a business plan? Entonces, vamos a hablar ahora, ¿qué debe estar incluido en un plan de negocios? The plan, first of all, has to have a vision attached to it. Entonces, un plan de negocios debe tener incluido. So once the vision is completed, we can establish and build the plan around it. Debemos comenzar por una visión y luego de esta visión debemos comenzar a planificar alrededor de esta visión. So when we get into the actual planning, Entonces, cuando en verdad comenzamos a realizar estas planeaciones, we first of all want to have a market analysis done of the industry that we're looking to. Sorry, we will look at getting a market analysis. entonces luego en este plan vamos a también a realizar un plan donde vamos a entender el mercado al que vamos a dirigirnos. Giving us an idea as to who our competition might be. Vamos a darnos una idea de quiénes son los competidores que están alrededor de este negocio, What kind of business we can expect to do. qué tipos de negocios y qué tipos de cosas vamos a tener influencia en. The plan will also include how much money is needed Este plan también va a incluir cuánto dinero se necesita and where it will be spent. y dónde lo vamos a gastar. The plan will also include the location for business. El plan también va a incluir la ubicación del negocio. Sometimes the location is right, A veces la ubicación está bien, sometimes it is wrong, a veces puede estar incorrecta, but we can tailor our plan to wherever that location might be. pero podemos ir iterando hasta encontrar la ubicación lugar precisa donde nuestro negocio debería ubicarse. Maybe Quizás we have to change that as we go along through our plan. Quizás debemos irlo cambiando y podemos irlo iterando a medida que vamos planificando cada uno de los planes de nuestro negocio. And that's the joy of creating the plan. Y esta es una de las cosas que nos traen la plenitud y la felicidad cuando vamos creando nuestro plan. When we get going with it, we can see where we're going and we might just change direction through that. Que mientras que vamos creando nuestro plan, vamos entendiendo cuál es el camino y vamos trabajando en pro de esto a medida que vamos creciendo nuestro plan. What type of building are we going to have our business in? ¿En qué tipo de edificio vamos a empezar a construir nuestro negocio? Is also a consideration for our plan to outline. Ese es también uno de los puntos a considerar cuando estemos trabajando en nuestro plan de negocio. The plan should include the supplies that we need to carry on our business. Este plan también debe incluir los materiales que necesitamos para empezar a trabajar en este negocio.
also an administration system, y también en el sistema de administración, whether it be from the front door when we first have our clients met to up to the owner's office. debe estar incluido hablando de la oficina desde el momento en el que recibimos nuestros clientes a la entrada hasta el momento en el que vamos a hablar de la oficina de los dueños o de la oficina de los gerentes de la empresa. A plan should outline also who are the customers and clients that we want to do business with. Este plan también debe tener incluido a las personas a las cuales vamos y a los clientes a los cuales vamos a nosotros vender y vamos a ofrecer nuestro servicio. Also, take time when making a plan to figure out what methods of promotion we want to use. Entonces vamos a pensar cuáles son los tipos de publicidad y los tipos de elementos que vamos a utilizar para que nuestro plan salga adelante. Also, we should have in our plan what levels of expertise we need to have to carry our business. También vamos a necesitar entender qué tipo de experticia necesitamos para poder contratar las personas precisas para nuestros planes en nuestras compañías. These are a lot of things in a plan. Estas son algunas de las cosas involucradas en el plan. Seems like a lot of work before we actually do any business. Sí, se ve como quizás un montón de cosas que hay que pensarse antes de empezar un negocio, But will make the business operate a lot smoother. pero eso va a hacer que nuestro negocio opere mucho más suave y mucho más planificado And hopefully lead to a lot of success. y con toda seguridad nos va a llevar a mucho más éxito que ir directo sin plan de negocios. The third question that I would like to bring up with regards to business plan is what partners are needed for a business plan. La tercera pregunta que me gustaría que ustedes, que lo pensáramos en esta mañana, es qué tipo de socios necesitaríamos para hacer que nuestra empresa y nuestro plan de negocio sea preciso. You have been given an insight on a new product or a new service ¿Alguna vez ustedes han tenido, that you want to include with this business. entonces, pensando en eso, qué tipo de socio vamos a tener de manera estratégica para poder que hay algunas personas involucradas en la parte del negocio bancario, también algunas personas relacionadas con el tema de finanzas y impuestos. Another person or a group of companies that make the business work well are suppliers to the business, whether it be for material goods or whether other services that are required. Otra cosa que necesitamos enfocarnos cuando estemos comenzando a pensar, a ejecutar nuestro negocio, es saber con quiénes vamos a empezar a comerciar, si vamos a trabajar o si vamos a comprar con las empresas correctas que cumplen con necesidades precisas para nuestro negocio. Another area that we don't consider too often when getting into business and having partners Y otra área que quizás no la tenemos muy en cuenta cuando estamos comenzando a elaborar un nuevo negocio would be mentors. son los mentores. Mentors that will encourage us Mentores que constantemente nos están animando. how to improve our products, ¿Cómo podemos mejorar nuestros productos? make our operation more efficient, Podemos hacer nuestras operaciones más eficientes and also to keep up with the trends and way that the businesses are running. y quizás empezar a entender cómo nuestro negocio puede empezar a ir creciendo a medida que ellos nos van ayudando a lograr ese objetivo. And another partner that we have to consider Y otra persona, otro socio que quizás tenemos que empezar a considerar is family and friends. es también otra persona importante que está alrededor de nuestro negocio, también son nuestras familias y nuestros amigos. I'm going to get back to the Supreme Business Plan in a moment. Voy a dejar un momento aparte este tema que estamos hablando de un plan de negocios muy importante, muy bueno. No matter how much we plan, Pero hay algo importante y es que no, sin importar cuánto nosotros estemos planeando, we cannot forecast all aspects of the business or factors that could affect our business plans. hay cosas que nosotros no podemos entender y no podemos predecir que van a pasar en un futuro cercano. A recession might occur, Por ejemplo, puede ocurrir una recesión, given the inflation,
puede ocurrir una inflación, Family issues might come up and distract us. quizás problemas familiares pueden llegar y distraernos. People we depend on leave the business. La gente muchas veces depende en los negocios en los que nosotros tenemos. Factors are endless. ¿Por eso? The factors or the issues are endless. Algunos factores o algunos elementos que permitan que afecten nuestro negocio quizás son innumerables, no nos acordamos de enumerarlos, pero hay muchos. My career is a little bit unusual, Mi carrera ha sido bastante inusual, but I often find it exciting. pero en este momento la encuentro supremamente emocionante. My job was to repair, my first job was to repair mechanical adding machines. Mi primer trabajo fue trabajar en el área de la ingeniería mecánica. Does everybody know what a mechanical adding machine is? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el área de... ¿What is it? Mechanical adding machine. Before calculators existed. Before calculators. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el relacionado? ¿Algunos de ustedes tienen algún trabajo, pues, o tienen experiencia con el área de la suma de... Do they know what it is? Something related to abacus? No, not that back, not that far back. Okay, I'll show it this way. We'll do it this way. Mechanical adding machine. Mechanical adding machine. Dice una máquina que se llama mechanical adding, pero nos va a explicar qué es. It's a box like so. Es una caja más o menos de ese tamaño Has a keypad on the front. que tiene un teclado al frente, You punch in 1, que pulsas uno, punch in plus, pulsas el 2, el más, and then crank it. hundes el botón de Punch in 1, y luego hundes uno otra vez, crank it. luego le jalas la palanca. Punch in equals. Ah, como una registradora. It's like a cashier. Oh yeah, but just wait. We'll get to the end. So you crank it now again. Luego la pulsas hacia abajo otra vez And now there are 1,000 parts in that box. y luego un montón de partes en esa caja empiezan a hacer un montón de ruido 2. y dice 2. That was what I grew up. That was my first job repairing. Esa fue su primer trabajo reparando esas máquinas que utilizaban como registradoras que sumaban Una contadora. de manera máquina. Una sumadora. Una sumadora. Una sumadora. He's very old. Es muy bien. Yes. Thank you. We used to sell that. We used to sell the adding machine Nosotros solíamos usar esas máquinas sumadoras for $350,000. No, that'd be $1,000. 35 is 350,000 pesos. Nosotros solíamos vender esas máquinas por alrededor de $1,500 canadienses de esa época. And now you can buy a calculator for 3,500 pesos. Pero ahora puedes comprar una calculadora por $5. Ah. Sí. So after 10 years with this company, Luego, después de 10 años trabajando para esta compañía, I was a salesperson, yo empecé a vender, me empecé a meter en el negocio de las ventas, sales manager, luego me volví un manager de ventas and then a branch manager. y luego me volví un manager del área de la marca. There were 4 branches, Hubieron cuatro diferentes ramas and we had the most successful branch. y nosotros éramos la rama más exitosa de la compañía. The owner wanted greater volume of business, Uno de los negocios, uno de los dueños del negocio quería crecer el valor del negocio, quería crecer. but his plan did not agree with me. Pero el plan de él no estaba alineado con mi plan. He wanted more volume Él quería darle más valor a la of empresa, business, al negocio, but I was not allowed to hire more people to make the business happen. pero él no quería permitirle a Jeff contratar más personas para poder lograr esta posibilidad. So I said goodbye.
Entonces le dije, hasta luego. I left. Yo me fui, I had many payments to make. yo tenía muchas cosas que pagar. Mary, the better half of our marriage, was at home doing the toughest job of all. Quizás tenía el matrimonio, que quizás es uno de los trabajos más difíciles que alguien puede tener. Raising our children. Y también uno de los trabajos que se hacen en conjuntos más difíciles aún es criar hijos. I had no job prospects. No tenía ningún trabajo pendiente que pudiera aplicar. And I decided to get into real estate. Entonces decidí meterme al área de la inmobiliaria. I became top salesman for a couple of years. Me comencé a meterme en el área de las ventas de inmobiliaria durante algunos años. I was in real estate for 30 years. Estuve en las ventas de inmobiliaria durante alrededor de 30 años. I spent a few years selling residential real estate. Estuve, algunos de los años estuve trabajando en las ventas de casas, But I got bored very quickly, pero me aburrí súper rápido. so I got into investment real estate. Entonces luego me fui a invertir ya en las inmobiliarias, ya no a comprar. Got bored again, Me volví a aburrir otra vez. went into commercial real estate. Entonces me fui al área de la inmobiliaria comercial. Purchased a few income properties myself. Entonces empecé a comprar y vender propiedades por mí mismo. I got very restless when I achieved my goals. Yo soy una persona que no descanso hasta encontrar y lograr mis metas. I kept on moving to the next thing. Hasta que, y estoy constantemente buscando cuál es el siguiente paso que me tengo que mover. I did not have a clear plan where I was going, Yo no tenía un plan claro hacia dónde iba a ir, but I always was successful pero siempre era exitoso en lo que hacía, in my eyes. en mis ojos. Sometimes the change was for money. Algunas veces sentía que era exitoso por el dinero, Sometimes it's just for something different in life. solamente que algunas veces era por otras razones que eran diferentes. But the thing I would like to highlight Pero algo que quiero resaltar is that my focus changed es que mi foco cambió and plans always change. y los planes siempre cambian. Sometimes, like you mentioned before, Algunas veces, como hemos dicho, plans change unexpectedly. los planes cambian de manera totalmente inesperada. One day I was playing squash. You know what squash is? Yo alguna vez estuve jugando squash. Ustedes saben qué es squash, ¿cierto? Yes. Take the racket, Y tomé la raqueta, bring it forward. empecé a tirarlas al The frente. ball's coming. La pelota estaba llegando, The ball's gone. pero la pelota se fue. The racket is still here. Pero la raqueta se mantuvo en esta posición. My brain is telling my racket, Mi cerebro le está diciendo a la raqueta, move. muévase, Doesn't work. pero no movió. The person I was playing with, Yo personalmente no le di mucha importancia. are you okay? Y alguien me preguntó, ¿estás bien? Think so? Y yo dije, sí, yo creo que estoy You bien. want to play some more? Y te preguntó, ¿quieren jugar más? Okay, Y dije, sí, está bien. try again. Vamos a intentarlo otra vez. A few more minutes later, Unos pocos minutos después, bring the racket up again. yo puse la raqueta arriba otra vez. The ball comes, La bola venía, ball goes, la bola se fue, racket's still here. la raqueta se fue. Dios. This isn't good. Eso no es bueno. This is scary. Eso me asustó un montón. 3 months later, Hace 3 meses después, I could hardly walk. yo no podía, yo podía caminar con mucha dificultad. My brain was telling my body how to act. Mi cerebro le estaba diciendo a mis pies que tenía que caminar. It wasn't listening. Pero nunca pasó. To walk, Para caminar, tenía que mover. I had to take the hand. Yo tenía que coger mi mano y mover los pies. Now, that changed plans quickly. Y entonces eso hace que los planes cambien de manera muy rápida. What do you do? ¿Ustedes qué harían? You look for somebody who can fix you. Ir a donde alguien pues, que les pueda arreglar, que les pueda sanar. The medical result El último examen médico is to break my back. fue abrirle la espalda. What was happening ¿Y qué iba a pasar? was the vertebrae Que es que la espina dorsal was pinching the spinal cord. estaba siendo presionada por algunas cosas internas. So the signals weren't coming from here through to the rest of the body. Entonces las señales no pasaban desde el cerebro hacia algunas partes del cuerpo. So they broke my back, Entonces ellos abrieron la espalda, put in 6 pins, pusieron 6 pines,
and then took my back and twisted it, Ellos giraron y torcieron la espalda, make it straight, la hicieron derecha otra vez. and now I'm able to run Y ahora ya soy capaz de correr. 6 months later. Ay, 6 qué meses bien. después. Ah, That is good. Eso es bueno, However, de todas maneras, that is not the end of the story. pero ya no es el final de la historia. I still had a lot of pain, Yo todavía tengo un montón de dolor. and I could not sleep. Y a veces no podía, bueno, en ese momento, perdón, todavía en ese momento tenía un montón de dolor y no podía dormir. Being in business Estaba yendo al negocio with very little sleep con casi sin poder dormir does not allow you to make good decisions. y si no duermes bien no vas a tomar buenas decisiones. So, Entonces, what can we do about this? ¿qué podemos hacer acerca de esto? Let's go back to the squash court. Fui otra vez al campo de squash. I was playing squash again after the surgery. Estaba jugando squash después de la cirugía Another businessman, con otro hombre de negocios and I was complaining y yo estaba quejándome about the pain in my body. sobre el dolor que tenía en mi cuerpo. And he suggested Y él sugirió that I go to a healing service. que fuera un servicio en la iglesia de sanación. My reaction was, Mi reacción fue como, no way. no, jamás. I had been in church or in a Christian family all my life, Yo estuve en una familia cristiana durante casi toda mi vida but going to a healing service did not make a lot of sense. y realmente ir a un servicio para sanarme no tenía absolutamente ningún sentido. He said, come anyways, Y él me dijo, de todas maneras, bien. get a free dinner. Y te invito a cenar, que vamos a cenar gratis en la iglesia. Can you turn free dinner down? Ustedes, Can you turn down a free dinner? entonces él dijo, ustedes pueden negarse una comida gratis. I couldn't. Yo no lo hice. So we went for supper. Entonces al final fui y comí. And I looked around my plan. Entonces luego estaba pensando en mi plan. As soon as supper is finished, I'm out of here. Yo pensé, una vez que termine de comer, me voy de la iglesia. As I went to the door, Cuando llegué a la puerta, he says, come with me. él dijo, ven conmigo. You have to listen to the speaker now. You have the supper. Y ya que tuviste la cena, tienes que escuchar lo que el Señor lo que el orador va a decir. That wasn't on my plan. Aunque ese no fue mi plan, Well, I guess I should, eh? pero igual lo hice. Listen to the speaker. Escuché al orador As soon as the speaker is finished, y una vez que el orador terminó, like you want to do right now. como ustedes lo están haciendo ahora, No. As soon as the speaker was finished, una vez que el speaker terminó, I wanted to go away so que fast. yo intenté irme lo más rápido que pude. Again, as I was going to the door, Y lo mismo, una vez volví a la puerta, no, you can't go through the door. no puedes ir a la puerta. You come with me, Vienes conmigo, we go to the front, vamos a la parte de al frente and you'll be prayed over. y van a orar por ti. Are you sure? Y yo pregunté, ¿estás seguro? Yes, okay, let's go. Ok, vamos. Go to the front. Fuimos al frente, The man asked me, el hombre me preguntó, what can I pray for? ¿qué puedo orar por ti? Prayed for the pain that I have in my neck, and Y yo dije, por favor oren por el dolor que tengo en mi espalda. that night, Y en esa noche, I had a full night's sleep for the first time in a year. yo tuve, por primera vez en muchos meses, tuve una noche entera de sueño. So how can we make plans for that? Entonces nosotros cómo podemos hacer planes pensando en esas variables. Now back to planning for our businesses. Entonces ahora volviendo al tema de hacer planes para los negocios, We have made plans for our businesses to succeed. nosotros a veces hacemos planes para que los negocios crezcan. We rely on our partners and the expertise that they offer to us to make our plans successful. Nosotros hacemos planes y nosotros tenemos personas que están a nuestro alrededor que nos ayudan a que esto pueda ocurrir. The one partner that I have not mentioned yet Uno de los personas que estaban a mi lado, que todavía no les he hablado, and the most important y uno de los más importantes is God. es Dios. It takes a while to learn that Toma un montón aprender y darse cuenta de eso, because we make plans porque cuando nosotros hacemos and planes, then we ask God to bless them. nosotros no le preguntamos a Dios que los bendiga. Try a different plan. Nosotros hacemos un plan, Take your plan to God debemos entregarle ese plan a Dios
and say and pray, God, this is the right plan. Nosotros iremos a decirle, Señor, Fill si este es tu verdadero plan, in the blanks. llena todos los vacíos, Bring in the right employees. trae los empleados correctos, Bring in the right financing. trae las finanzas de la manera correcta, Provide in the right location. provee el lugar indicado, Provide that what this plan outlines todas las líneas y todos los puntos de este plan sean pasados por ti. and you will know that plan has been blessed. Y tú sabes con seguridad que ese plan va a llegar a ser éxito. And when He has provided for you beyond your wildest expectations, Y cuando tu plan es hecho con ese propósito, tu plan va más allá de las expectativas. you will know for sure. Eso lo tienes que tener por seguro, con certeza. In conclusion, En conclusión, about 30 years ago, hace 30 años, Mary, my spouse, and I got the feeling that a vineyard would be a great idea. Mary, su esposa y yo decidimos que un viñedo iba a ser una muy buena idea. We started researching what was involved in growing grapes. Nosotros empezamos a investigar qué significaba y qué involucraba empezar un negocio de cultivar uvas And making wine. y crear vino. That was fun Eso fue divertido, because we got to sample lots of wine. porque tienes que empezar a probar hasta encontrar un vino perfecto. About 17 years ago, Pero hace 17 años, property became available in our area. una propiedad estuvo disponible en nuestra área. So we approached the owner Entonces nos acercamos al dueño and asked if we could purchase it. y le preguntamos, ¿lo podemos comprar? He said the deal, he had already sold it, Él ya lo había vendido, conditional on financing. pero condicionado al plan de financiación. Okay, that's too bad. Ok, eso es malo. So we carried on. Entonces continuamos. 6 months later, 6 meses después, we get a phone call from the owner of that property. obtuvimos una llamada del dueño The deal did not go together. y él dijo ese plan inicial no funcionó. Do you still want the property? Was his question to us. Entonces, si usted todavía quiere la propiedad, tengo una pregunta que hacerles. Of course. Claro, Let's do it. vamos a So we hacerlo. did. Entonces al final decidimos involucrarnos porque That's nos just one metimos en el negocio. That's just one aspect of how the plan gets in. Esa es una de las cosas que tenemos que esperar cuando empezamos a planear. Another side of this, Por otro lado, we needed 750 posts. nosotros tuvimos 750 750 postes de viñado to organize the vineyard. para organizar la viña. And a cheap Dutchman, cheap, inexpensive, cheap Dutch. Ah, Holland. ok. Okay, no, just say I'm a cheap person. Yo soy una persona tacaña. Along with this property, there's a bush. Alrededor de este lugar hay un arbusto. In 1998, En 1998 we had a nice storm. había una piedra bonita Took off the top of the trees. que tapaba algunos de los árboles. Guess what? Y adivinen qué, There's 750 posts in the bush. habían 750 palos de viña en ese arbusto. Because the tree tops were low. Porque todos esos árboles los tuvimos que quitar. I think it would have been physically better Creo que hubiera sido físicamente mejor to buy the steel posts haber comprado los postes for the vineyard para el viñedo rather than cutting down 750 trees. en vez de haber cortado 750 arbolitos. But our prayers are answered, Pero nuestras oraciones fueron escuchadas and we have a vineyard 17 years later, y tuvimos una viña 19 años después. and have been producing wine for the last 7. Y he estado involucrado activamente en la viña durante los últimos 7 años. A little bit more about myself is that my parents immigrated from Holland to Canada. Algo un poquito más acerca de mí es que mis padres emigraron desde Países Bajos hasta Canadá. And I am the oldest of 7 children. Yo soy el mayor de 6 hijos. With a family of this size,
he did not have the money or the resources to go places or do things together. Una familia de este tamaño es difícil tener los recursos para estar moviéndose o yendo a lugares o teniendo los recursos para ir juntos a algunos lugares a hacer cosas. As many other families did outside of maybe going to church. O quizás hacer cosas como algunas familias, como ir a los fines de semana, los domingos a la iglesia. So I spent a lot of time on my own, Entonces yo invertí un montón de tiempo en mí mismo, doing what I wanted to do. haciendo cualquier cosa que yo quisiera hacer. I can promise you that those were not always good things. Yo les puedo prometer que muchas de esas cosas no eran 100% buenas, Because I like to cause trouble when I was young. que a mí siempre me gustaba hacer cosas, involucrarme en problemas cuando estaba joven. And day by day, Y I día por día, had a new plan for trouble or mischief. siempre, y cada día tenía siempre un plan para hacer algo malvado o algo negativo que me pusiera en una situación maluca. As you might have figured out by now, Como ustedes quizás pueden darse dado cuenta hasta ahora, having plans are important. tener planes es importante, But not only did I want plans, pero no siempre tener planes I like control. que Garantiza. yo puedo controlar. I like to control, to be able to change my plans Yo siempre quiero tener when I want or think it is the right time. When I want to change the plans or think that is the right time to change the plan. Pero siempre es importante entender cuándo es el momento preciso para cambiar un plan que siento que necesito cambiar. The problem with wanting to have control like this is that when you feel Pero el problema de querer siempre controlar los problemas es cuando el de las planes no es perfecto. like you're losing control, Tú sientes que estás perdiendo el control. I get angry. Me empiezo a buscar y me da rabia. While having control has its benefits, Tener el control tiene sus beneficios, it can also be very negative. pero también puede ser muy negativo. Like, why don't people do what I tell them? Por ejemplo, cuando yo les digo a las personas qué hacer y no me hacen caso. Why does my wife want to do things differently? Cuando mi esposa quiere hacer cosas de manera distinta como yo les quiero. Why doesn't my son do the things that I do the things what I think is best for him? Cuando mi esposa hace cosas que bajo mi punto de vista no son cuando mi hijo hace cosas que bajo mi punto de vista no son la mejor. So you can imagine the impact when I lost control of my legs. Entonces imagínense el impacto que tuvo esto en mi vida cuando yo empecé a perder el control sobre mis pies. Even after that miracle Jesus did for me, Inclusive después de este milagro que Jesús hizo sobre mí, I still did not understand what it really meant to know God. todavía no seguía sin entender lo que Dios quería hacer conmigo Or to have a relationship with Him. o tener una relación con Él. Then one day I was invited to join a leader impact group. Una vez fui invitado a meterme en un grupo de líder impact. It's here that I saw other men that did not just go to church. Eh, It is here that I saw other men that did not just go to church. yo estando ahí vi a otras personas que no necesariamente iban a la iglesia, But they loved Jesus and allowed Him pero amaban a Jesús y decidieron que Él to take control of His life. tomaría control de sus vidas. Over time, we grew to understand God's plan. Durante el tiempo fui entendiendo cuál fue el plan de Dios para mi vida, What He wants for my life, que Él quería para mí, and that is when I made the decision that Jesus would do a much better job y ahí fue donde me di cuenta y tomé la decisión que Dios tenía planes mejores que los que yo tengo. of having control of my plans. Y más cediéndole el control de mi plan. So that is how I now live. Ahora, eso es como vivo ahora. Yes, there are still circumstances Sí, hay algunas circunstancias that I would like to control, but I can turn to Jesus. que me gustaría controlar, pero yo le cedo el control a Jesús. And trust that His plan is far better than mine. Y créanme que sus planes son mucho mejores que los míos. Even more important than healing my back Y son mucho más importantes que incluso mi propia espalda. is the fact that Jesus had now healed my heart.
es más importante, y es que él está dispuesto a queremos llevar nuestra compañía o nuestro producto. So what partners are going to support you best in the real estate field or the engineering field? Entonces, ¿qué tipo de socios, qué tipo de personas que nos van a acompañar necesitamos para nuestro negocio de inmobiliarias y nuestro negocio de ingeniería? This can make the plan work even more efficiently. Eso va a hacer que todo nuestro plan y nuestra ejecución sea mucho